significa el mundo de nuestros recuerdos, emociones, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que está siempre con nosotros, sin el cual nada podemos hacer, te entregamos este programa para que tú nos protejas a los que lo están realizando y también a aquellos que luego lo verán en diferido, y también nuestros instrumentos, ¿verdad? Nuestras laptops y teléfonos, computadoras sean protegidas por la eficacia de tu sangre preciosísima, la intercesión de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, de los coros angélicos, a fin de que todo lo que hagamos aquí en este momento sea para gloria del Padre y bien de nuestros hermanos. Gracias, Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, una vez más estamos conectados. Les agradezco la confianza y nos permiten entrar en sus hogares y diría también en sus corazones. No lo hacemos en nombre propio, como saben, lo hacemos en el nombre de Jesús, siempre buscando la gloria del Padre, y también en nombre de la bienaventurada Virgen María, Reina de la Paz. Bien, hablando de sanación interior, significa el mundo de nuestros recuerdos, emociones, heridas que tenemos a lo largo de la existencia, a veces complejos, miedos, fobias, tanto sufrimiento que almacenamos en la vida, que evidentemente nos enferma interiormente, nos quita la paz, y también a veces nos enferma como consecuencia del cuerpo, porque surgen enfermedades de tipo psicosomático, en un origen exactamente en ese sufrimiento. No hay que decirle aquí, en este caso al Señor, si es tu voluntad, sáname. ¿Y por qué? Porque está revelado que Dios quiere que tengamos paz. Jesús dijo, vengan a mí, capítulo 11, en verdad de San Mateo, versículo 28, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. La paz, la alegría, sinónimo el gozo, el amor, son hasta frutos del Espíritu Santo. O sea que Dios quiere que todos tengamos paz en nuestro mundo interior. Ahí no hay que decirle si es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, que tengamos esa sanación interior. Bien, les recuerdo a todos que Dios nunca manda las enfermedades, que Dios nunca envía los males. Les recuerdo que Dios todo lo hizo bien cuando creó a Adán y Eva, y era un paraíso terrenal, y que no había enfermedades, ni había virus, ni había bacterias, ni había pandemias. Era armonía completa. Ese es el plan del Señor. El plan A fue, podemos decir de alguna manera, después que Adán y Eva cometen el pecado, la naturaleza se rebela contra el hombre que se rebeló contra Dios. Y pues ya conocemos cómo ha estado la historia humana de tanto sufrimiento y de tantas enfermedades en el mundo de hoy. Y que probablemente la enfermedad más extendida en este siglo que estamos viviendo es el estrés. Pero el estrés con todo lo que significa, ¿verdad? Pero pudiéramos luego, aunque no es exactamente un sinónimo, la falta de paz en el mundo. Y ahí entra la ansiedad, el nerviosismo, el insomnio, el miedo, la depresión, la tristeza, el desaliento, por contar algunas cosas que vienen a formar parte de esa necesidad de sanación interior que tenemos todos, oigan, todos. La única criatura que nunca se enfermó es la Santísima Virgen María, ni en el alma, ni en la mente, ni en el cuerpo, porque sus emociones que estuvieron en un momento también de dolor, sin embargo, siempre estuvieron guiadas por el Espíritu Santo en una reacción humana y además sobrehumana por la gracia divina. Entonces es un modelo para nosotros de la paz. Incluso, como sabemos, aparece como Reina de la Paz todos los días en Medjugorje. A este evento o a esta situación que es una gracia se debe también el que estemos dando estas conferencias ya desde hace prácticamente 2 años por la Reina de la Paz. Y aquí tienen incluso pues en el fondo
el templo de Santiago Apóstol, y tenemos la imagen también de la Virgen María, la Reina de la Paz, como aparece a los videntes. Bien, Dios nos quiere sanos, esto es importantísimo, porque si Dios no nos quisiera sanos, no nos hubiera mandado a su Hijo, no hubiera creado al médico, no nos diría vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Esto es importante, muy importante. Las causas, escuchen la conferencia que dimos el jueves anterior por la cual nos enfermamos, son muchísimas. No las voy a repetir, evidentemente. Pero sí quiero tocar algunos puntos que no van a ser todos, porque la sanación interior es un proceso muy largo, lo cual significa que no basta que uno haga una oración, 2, 10 de sanación interior. Incluso diría que es cada día. Tenemos que colocarnos delante de los corazones de Jesús y de María y bajo la acción del Espíritu Santo y dejarnos sanar. Por eso lo que vamos a hacer en esta conferencia es un elemento más todavía, ¿verdad?, sobre esto. Bien, voy a tocar algunas situaciones que necesitamos nosotros sanación. Unos necesitarán una, otros necesitarán otra. Veremos, a ver. Miren, una de las cosas que causa más tristeza y más infelicidad en el mundo es el no saberse amados, o sea, el dolor de no ser amados. ¿Y por qué razón? Dios es amor. Nos ha amado desde toda la eternidad. Nos creó por amor. Pero si el amor de Dios quedó bloqueado en el corazón del padre, en el corazón de la mamá, en los hermanos, en el ámbito familiar, no siempre ese amor infinito de Dios llegó a nuestra vida. Entonces, cuando una persona no ha sido amada por su familia y por su entorno, va a tener en su existencia una situación de carencia muy grande. Incluso va a ser elemento como para que tenga la tentación y que no busque realmente ser feliz profundamente, porque si no la amaron los demás, es difícil que se ame también a sí misma. Y una persona que no se ama a sí misma es una persona que no es feliz, porque si no se quiere a sí misma ella, ¿me entienden? ¿Cómo va a ser feliz? Y Dios quiere que nos amemos a nosotros mismos como Él nos ama. Claro, no en un sentido de nueva era, un sentido de egoísmo, no, sino con el mismo amor del Señor, que nos podamos realmente querer y amar nosotros. Luego tocaré un poquito ese tema que estoy tocando, como profundizando. El segundo punto es hablar también del dolor, el trauma que tenemos por la soledad. Porque muchas veces, desde que se nace, ya hay una soledad, a veces porque la mamá trabaja, dejan al niño con otra persona, o le empiezan a colocar, qué sé yo, el canal de televisión, o una laptop, o qué sé yo, qué otro instrumento, como para que eso supla lo que debiera ser la presencia de los seres queridos siempre. Y a veces pasa también con los niños en su infancia, que se sienten solos. Porque papá y mamá de pronto, sin mala voluntad, tienen que trabajar y pasan horas y horas solos en la casa. También tenemos otro elemento fundamental que necesita una gran sanación interior. Porque ¿qué pasa cuando recibimos traumas, heridas? Pues suelen suceder estas dos cosas que voy a decir ahora. Una, empezar a tener resentimiento en el corazón. Es decir, mi papá, por ejemplo, me abandonó, entonces ahora le tengo odio a mi papá. Mi mamá prefería a un hermanito, trabajaba mucho y ese hermanito de pronto estaba muy enfermo, las pocas horas que tenía se las dedicaba a él, a mí me dejaba de un lado. Entonces tenía un resentimiento con la mamá. Esa es la reacción detrás de la cual está el maligno como una tentación
para que entre en nosotros, repito, el odio, el rencor, el resentimiento. De ahí que esta sanación del resentimiento, del rencor y del odio es fundamental para que la persona se sane interiormente. Y habrá que repetirla una y muchas veces más. Acuérdense cuando Simón Pedro le pregunta a Jesús, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, 70 veces 7, que se traduce siempre. Porque mire, el demonio, el Satanás, como dice la Virgen en Medjugorje, utiliza las heridas, los traumas, los acontecimientos dolorosos que hay en nuestra vida para hacernos daño. Quisiera hasta instalarse, si no él personalmente, con algún espíritu del mal que nos quite la plena libertad y la alegría de vivir. De ahí que esa sanación interior es muy importante en la propia vida para poder ser felices, que es lo que realmente quiere Dios en nuestra vida. ¿Cuál es la otra reacción que tenemos normalmente los seres humanos, aparte del odio, el rencor y el resentimiento, cuando tenemos un abandono, una soledad, una injusticia, una violación, una situación de traición, ¿verdad?, de infidelidad, de maltrato? Pues es la desconfianza en Dios, porque tendemos a echarle las culpas a Dios nuestro Señor. ¿Por qué Dios me mandó esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Dios me ha abandonado, Dios no me quiere. Entonces culpamos a Dios de la muerte de los seres queridos, culpamos a Dios del COVID, culpamos al Señor de cualquier enfermedad que tenemos, de un accidente que ha podido ocurrir, qué sé yo, de una crisis económica. Y miren, esta tentación el demonio se la pone a todos. Recuerden una cosa, le tentó a Eva, y San Juan Pablo II, cuando hablaba del pecado original, llamaba a Satanás el genio perverso de la sospecha, porque tentó a Eva con una gran mentira. La gran mentira era que Dios no la amaba, que Dios no le había dicho la verdad, que no podía confiar en Dios, que más bien si desconfiaba de Dios y hacía lo que él le decía, iba a ser de una diosa, van a ser como dioses. Entonces, el pecado original, cuya esencia fundamental es la soberbia, sin embargo, tiene adelante otro pecado, que es la desconfianza en Dios. Siendo Dios el bien y el origen de todo lo bueno que hay en nosotros, y siendo la fe, la confianza, la única manera de conectarnos con Dios, al no tener fe, al no tener confianza, quedamos sin poder tener la gracia de Dios. Somos presa fácil del maligno y de los espíritus del mal. Al demonio se le vence con la fe. Y al no tener fe o dudar, evidentemente estamos dando campo al maligno en nuestra propia existencia. Entonces necesitamos en la sanación interior también la sanación de nuestra desconfianza, de nuestra duda. Ya ahí estamos tocando también la sanación espiritual, porque evidentemente cuando ya entramos en desconfianza, ya hay algo de tipo espiritual. Acordémonos que la fe es una de las virtudes teologales y también pues la fe es uno de los carismas, la fe que mueve montañas. Entonces necesitamos sanación de la falta de amor, repito. Necesitamos sanación, que luego volveremos a estos puntos, la sanación de habernos sentido solos en la vida. Necesitamos sanación del resentimiento, el rencor y el odio. Necesitamos sanación de la desconfianza en Dios nuestro Padre. Y también hay otro tipo, hay muchas cosas más. Necesitamos sanación, queridos hermanos, de los momentos en nuestra infancia, sobre todo, que ha habido violencia en nuestra casa,
o en nuestro entorno. Puede haber sido violencia física o puede haber sido violencia verbal. A veces castigos inhumanos. He conocido casos de alguien que porque el niño era muy tremendo, lo han amarrado, qué sé yo, a una mesa o una cama, o lo han encerrado en un closet. Le han hecho un daño terrible por ese castigo inhumano que no se lo ha dado Dios. Se lo han dado equivocadamente algunos seres queridos o alguien a quien le dejaron ese niño y qué sé yo, le pegaba, lo castigaba duramente. Entonces, esas cosas que están ahí en nuestra vida, si todavía no se han sanado, necesitan profunda sanación. Después tenemos, entre estas cosas, situaciones que siempre ocurren, no en todos, pero hay siempre, en algunos casos, violaciones, y si no hay la violación completa, a veces hay abusos, ¿verdad? En nuestros niños de algún adulto. También hacen un daño terrible, tremendo, cuando hay el abuso, y tocamos ya ahora el punto de la sexualidad, el descubrimiento de la sexualidad, o ha habido una violación. A veces, incluso por años, no se le ha dicho a nadie lo que ha ocurrido, o a veces se le dijo a alguien y culparon no al que intentó violar o al que violó, sino a la niña o al niño que fue víctima de esa violación. A veces le culpan a ellos. Y entonces, además de tener el trauma, la herida tan profundo, resulta que no tienen la comprensión de la mamá o quizás del papá o de la persona que debiera tener la comprensión al respecto. A veces incluso luego, en lugar de denunciar a la persona que hizo eso, se sigue con esa persona y a la niña o al niño se lo manda, qué sé yo, para la casa de la abuela, de un tío, etcétera. Y evidentemente es una decepción tremenda de una niña o de un niño que haya sido violado y que la propia madre sigue apoyando al violador y no le apoyó en ese momento de su vida. Esas heridas permanecen en nuestra mente. Acordémonos que nosotros somos consciente, o sea, la mente nuestra, nosotros somos alma, mente y cuerpo. La mente tiene el mundo consciente, lo que lo tenemos ahora presente. Este momento en que estás viendo esta conferencia es un mundo consciente. El subconsciente son aquellas cosas que no las estamos recordando en este momento, están debajo del consciente, pero pudiéramos recordarlas si hacemos un poquito de esfuerzo y queremos hacerlo. Que hicimos ayer a tal hora, lo recordamos, estaba en el subconsciente. Y hay cosas que están en el inconsciente, que significa que están en el pasado y que no las podemos nosotros recordar. Evidentemente, o sea, no las recordamos. Veremos que como Dios lo ve todo, para Él no hay pasado ni futuro, es todo presente en un solo acto, porque está fuera del tiempo, está en la eternidad. Es un principio filosófico, pero es una realidad también teológica. Dios puede sanarnos ahora de cualquier cosa, además de su omnipotencia, que nos ocurrió cuando estábamos en el vientre materno, o cuando teníamos 4 años u 8 años, etcétera. Después hay otra serie de situaciones que necesitan también mucha sanación. El complejo de culpa. El complejo de culpa o el remordimiento, que cuando nos damos cuenta que cometimos errores, a veces solo fueron errores porque no había el conocimiento, no había la libertad, a veces fueron pecados, no solo errores, porque ya había el conocimiento, ya había la libertad y uno hizo algo que desagradaba a Dios o dejó de hacer algo que le agradaba a Dios que lo hiciéramos, el pecado de omisión. O a veces ha habido en la vida de algunas personas pecados pues muy graves, ¿verdad? De un homicidio, qué sé yo, el mundo de la droga o una unión con personas del mismo sexo, qué sé yo, abortos. Y evidentemente se crea un complejo de culpa tremendo. Y la persona no es feliz porque no se perdona a sí misma. Y también vamos a tocar ese tema ahorita. Lo que podamos de tantas cosas que les estoy tocando, están asomando una serie de situaciones en nuestra vida. Necesitamos una gran
sanación de ese complejo de culpa, de ese remordimiento, para que podamos tener realmente la paz. Por eso siempre digo que no hay nada más sanador en la vida de una persona que una buena confesión bien hecha. Por eso la Gospa nos invita en Medjugorje a confesarnos por lo menos una vez a la semana. Y digo, es una opinión solo mía, que una buena confesión hecha como debe ser, que no es el tema de este momento, es más poderosa que 5 exorcismos para liberar a una persona. Ya el solo hecho de sacar las cosas, porque nosotros cuando nos guardamos los sufrimientos y no los compartimos, tenemos un peso tremendo. Ya solo el hecho de comentarlo con un amigo, con alguien que nos comprende, ay, hay un desahogo, ya se comparte. Y luego, si además, a nivel ya de pecado, los entregamos a Jesús y a la iglesia a través del confesor, pues la liberación y la gracia de Dios actúan de una manera también bien poderosa. Luego hay acontecimientos en la vida que son muy numerosos, por los cuales hay personas que han recibido traumas en su propia vida, decepciones, les decía, por ejemplo, una traición, un bullying, una burla que se han hecho de la persona, por ejemplo, el maestro, compañeros suyos en el salón de clase, quizá por un defecto en el cuerpo, un defecto físico o una situación de otra índole y la gente se ha burlado. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué daño tan grande se le hace a una persona? Hace poco atendí a una persona y dice, no sabe cómo mis hermanos se burlaban de mí por el tamaño que tenía, por ser una persona un poquito más baja. Y siempre estaba, sobre todo uno de los hermanos, diciéndole, riéndose por la estatura. Otros lo hacen, qué sé yo, porque si tienen exceso de kilos o si tienen el color del cabello de tal o qué sé yo. O sea, nosotros nunca debiéramos burlarnos, reírnos, subrayar, hacer sentir mal a alguien por ninguna razón. Pero estoy haciendo referencia ahora por su configuración corporal, física, o por un defecto, o alguien que sea un poco tartamudo, o que tenga qué sé yo, un problema en sus ojos, o cualquier otra situación. Tenemos que amar a esas personas y más bien esas situaciones debería ser un llamado a amarlos más y no a burlarnos de ellos. Le hacemos unas heridas terribles, a veces no nos damos cuenta cuando somos niños. Los niños son tremendos, son crueles en esto. Y después se utiliza mucho la palabra bullying, que realmente muchachos se juntan para reírse, mofarse, burlarse de compañeros por cualquier cosa. Y luego hay también situaciones de soberbia y de orgullo porque nos creemos superiores a los otros, porque de pronto no tenemos esa limitación o ese defecto o esa discapacidad que tiene esa persona. También hay situaciones, por ejemplo, de miedo. Algunas personas tuvieron un accidente de tránsito, por ejemplo, o qué sé yo, un asalto, un secuestro de un ser querido, o un robo, o un incendio, o un terremoto, o sea, elementos también de la naturaleza, en unas circunstancias tales que luego continúan en la vida sin sanar esos traumas tan grandes, porque no se le han entregado plenamente al Señor, no se ha hecho lo que se debe hacer en la oración de sanación. Y evidentemente las personas están limitadas en esa paz, en esa felicidad que debieran tener. Y repito, los espíritus del mal aprovechan esas heridas, esos traumas para esto. También les tocaba el punto de la decepción, cuando alguien amaba a una persona, confiaba en ella, esta persona la traiciona, esta persona es infiel, esta persona le roba, esta persona le miente. Entonces se crea también un problema grande que necesitamos mucha sanación. También la muerte de seres queridos.
Es increíble cuánta gente pierde seres queridos cada año, los pierde para este mundo, no para la eternidad, pero la no reacción ante el justa, correcta en la fe ante el misterio de la muerte hace que las personas no sientan que se llena el vacío que dejó ese ser querido. De pronto siguen apegados de una manera idolátrica al alma de esa persona. Y evidentemente, pues hay algo también en su vida que necesita sanación interior. Y bueno, elementos que no tocamos en este instante de sanación intergeneracional, de algunos eventos ocurridos en nuestros ancestros que nos siguen causando a nosotros en alguna manera, no que nos quiten plenamente la libertad, pero alguna limitación, alguna tendencia hacia algo que necesitamos pues también esa sanación. Ya nos metemos un poco en el mundo intergeneracional. Fíjense ustedes, así, sin ser exhaustivo en el análisis, toda este panorama que estamos tocando en este momento de cuánta necesidad tenemos nosotros de sanación, queridos hermanos. Vamos a pedir mucho hoy a la Santísima Virgen María que nos ayude. Vamos a comenzar, no puedo tocar todos los temas, pero vamos a tocar el tema primero, el dolor que se tiene por no ser amado. Esto le pasa a mucha gente. No se siente amada. Y miren, ¿por qué no se siente amada? Pues a veces no esperaban ese embarazo los padres. Entonces, no querían ese embarazo. Porque no se sentían bien, porque económicamente no iban bien, por una falta de pronto de fe también, qué sé yo, por una enfermedad de la mamá, por tantas cosas. Entonces, cuando alguien no es deseado, o sin ser deseado, cuando hay el hecho de que realmente ya uno viene a este mundo, no ser amado en el momento en que se sabe que ese ser viene de nuevo aquí a través del vientre materno, causa un trauma ya muy grande. Y dirán, pero ese embrión, ese cigote, y luego un embrión, pero siempre es un ser humano, con el cuerpo no lo tiene desarrollado, pero el alma ya está ahí. Ya capta en el alma o el amor de sus padres o también el rechazo de sus padres. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios que sí nos ama desde toda la eternidad y que no fue un error de Dios el que vengamos a este mundo. Puede haber sido, humanamente hablando, un error de los padres que no usaron bien el método que querían usar, que fue un descuido, qué sé yo. Puede haber habido incluso hasta una violación donde la muchacha quedó embarazada sin culpa. Pero Dios se sirve de errores, escribe derecho con renglones torcidos. Y cualquier persona que exista y que haya venido a este mundo en la condición que fuere, aunque no haya sido amado o amada por sus papás, tiene que saber que ha sido amado y amada por Dios desde toda la eternidad. Dice el Señor, con amor eterno te he amado. O sea, un momento que solo Dios existía. No existía el tiempo, no existía el espacio, no existía nada creado, ni siquiera los ángeles, solo Dios existía. Por eso es Dios. Y ya en la mente de Dios, digamos ahora en el corazón de Dios, es una manera de hablar, ¿verdad? Ya Dios nos amaba. O sea que el amor que Dios te tiene a ti y me tiene a mí, lo ha tenido desde toda la eternidad. No ha pasado un segundo, una décima de segundo de todos los millones y millones y millones, toda la eternidad sin que Dios nos haya amado. En el plan de Dios era que ese amor, ¿verdad?, luego pasara a través del papá y de la mamá. En el plan de Dios, la vida humana debiera venir dentro del matrimonio bien constituido. Eso es lo que Dios quiere.
Pero Dios respeta la libertad de los seres humanos. Entonces, a veces no viene dentro de un matrimonio bien constituido. A veces viene, qué sé yo, de una fecundación in vitro, que Dios no quiere eso, ni la Iglesia acepta. ¿Por qué? Porque no es natural, y además ahí fecundan una serie de óvulos, luego los desechan, y son homicidios que se cometen con esos óvulos que son desechados. Algunos los quieren congelar, pueden dejar durante años como si fuera un juego la vida, y realmente es algo sumamente grave a los ojos de Dios. Pero vamos a suponer que alguien vino a este mundo con una fecundación in vitro fuera del seno materno, luego lo colocaron en el vientre de la madre. El amor de Dios también estaba ahí, porque el que crea el alma es Dios. Los padres colocan la parte biológica, el varón, el espermatozoide, la mujer, el óvulo. Pero ahí Dios te amaba. Pero si no hubo el amor de papá y de mamá, en el momento de la concepción, ya se crea un trauma. Ya hay algo que no es normal. Y si luego cuando saben, repito, que está ese embarazo, hablo el caso no de fecundación in vitro, y no aman ese niño o esa niña que ya está en el vientre materno, están haciendo un daño terrible. Allí se necesita una sanación desde el seno materno, el vientre materno. Y hay que pedirle al Señor y a la Gospa, a la Virgen, que sanen aquella carencia de amor que hubo en el momento de la concepción y también durante esos 9 meses en el vientre materno. Bastará que uno no quisiera el papá o la mamá, o que pensaran en el aborto. Lucharon, hacemos aborto, no lo hacemos, si uno lo quería, no. Y todo ese rechazo, a veces intentaron hacer el aborto y no sucedió, y luego Dios permitió que naciera ese niño también. Y es que hay algo, voy a decirlo ahora entre paréntesis, que los seres humanos no aceptamos que la relación íntima sexual debe ser entre el esposo y la esposa. Ese es el plan de Dios. Y que esa relación es una expresión de amor matrimonial, que no es una aventura, una búsqueda de placer a como dé lugar. Por eso hemos hecho de la sexualidad un ídolo terrible. Hay un pansexualismo hoy en el mundo bárbaro. Piensan, vamos, no nos queremos, no nos amamos, pero en aventura tomamos unos tragos y bueno, vamos a la cama. Bueno, se usó, qué sé yo, preservativo, se rompió. Entonces nace la persona y el niño, y ahora dice, yo no me voy a hacer caso de ese niño porque yo no quise tener ese hijo, yo quise, y te lo dije a ti, que había que usar los medios para no. Mira, tú tienes que saber que uno es responsable de los hechos que hace y de las secuelas de esos hechos. Si una persona tiene relaciones íntimas, tiene que saber que es posible que haya una fecundación. Y sí, pues tiene que entender eso. Es sumamente importante. Entonces, hay que entender que en el plan de Dios, y Dios nos va a pedir cuenta de cualquier acto que hagamos a ese nivel o a otro nivel, porque somos responsables cuando tenemos libertad y tenemos conciencia, ¿verdad? De las cosas que hacemos, tenemos unas secuelas, ¿verdad? De lo que hacemos, de todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos va a tener o una secuela buena o una consecuencia mala. De ahí que tenemos que saber elegir, usando bien ese don tan grande de libre albedrío que el Señor nos ha dado. Bien, me salí un poquito del tema, pero me lo pone, creo yo, Dios como para que demos también una enseñanza sobre este tema. A veces el parto es también un momento difícil, por distintas razones.
en la mujer, ¿verdad? Qué sé yo, porque se adelantó el parto, porque antes usaban hasta los forceps, que eran terribles, que a veces dañaban el cerebro. A veces el parto es muy traumático, son muchas horas, etcétera. Y cuando el parto también es muy traumático, a veces el bebé nace con el cordón umbilical, ¿verdad? En su cuello, a veces luego hay que hacer la cesárea y ese momento también necesita una gran sanación. Porque ese niño que viene a este mundo debe saber que viene a este mundo llamado por Dios para que lo conozca, lo ame. Que Dios le da la bienvenida a ese niño. La Virgen le da la bienvenida también porque al fin y al cabo ese bebé, esa bebé que nace, son criaturas de Dios, son imagen y semejanza de Dios. Esa criatura que nacen están destinados también al cielo porque Dios ya le tiene un puesto preparado en el cielo, dice Jesús. Nos ha ido a prepararnos un puesto en el cielo. Entonces tienen que ser bienvenidos esos niños. Y pues hay que tener mucho cuidado también, las mujeres que están embarazadas, lo que comen, lo que toman, lo que beben, los ejercicios que hacen, etcétera, que nunca dañen al niño. Porque si una mamá se droga o bebe alcohol o qué sé yo, hace ejercicio que no debe hacer, hay otros que sí pueden hacerlo, evidentemente le está causando un problema ya a ese bebé. Pues no sé si quizá hoy no tenemos el tiempo para hacer la oración, lo tenemos en otro momento. Dios está queriendo en este instante que señalemos cómo la sanación interior es de un largo plazo. O sea, es un proceso bastante largo. Y Dios conoce, esto es lo bueno, Dios a veces le da a algunas personas el carisma de la palabra de conocimiento, que es el carisma de la palabra de ciencia o de conocimiento, que significa lo mismo. Pues es una revelación que Dios le da a una persona dentro de la iglesia, le hace conocer algo que no se conoce por la vía normal para que ayude a esa persona. No es adivinación. La adivinación es cuando una persona por su cuenta quiere adivinar lo oculto o el futuro. Eso lo prohíbe Dios terminantemente como una abominación. La palabra de ciencia es cuando Dios quiere revelar algo, la otra persona ni lo está buscando ni nada, revela algo. Le voy a poner un ejemplo que es histórico. No es la primera vez que pongo este ejemplo. Hace unos años, no tantos, estaba con una hermana del ministerio, estábamos en una población de Paraguay y estábamos saliendo, nos habían alojado en un hotel ya para ir al aeropuerto a tomar una avioneta para ir a la ciudad de Asunción. Cuando estamos ahí ya haciendo el check-in y el check-out, perdón, del hotel, llegan dos señoritas con su mamá. La mamá, no sé, tenía 60 y pico años, calculo. A las damas es difícil decir cuántos años tienen. Y nos dice, padre, ore por mi mamá, se está quedando ciega. Yo le pregunto, ¿es diabética? No es diabética. ¿Recibió algún golpe en sus ojos? No. ¿Tuvo alguna infección en sus ojos? No. Buscando como las causas naturales, normales, y ser uno médico, el por qué se está quedando ciega. Empezamos a orar. Cuando oramos, la otra hermana tiene una palabra de conocimiento. Ve, incluso Dios le revela, cuando esa señora, hoy de 60 y pico de años, era una niña, y vio que su papá entraba en la casa borracho, con violencia, pegándole a la mamá y tirando las cosas de la casa. Y vio a esa niña que se escondía detrás de un mueble y se tapaba los ojos y decía, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Eso nunca fue sanado. Entonces, como eso nunca fue sanado, quedó en su inconsciente, ¿verdad? No quiero ver, no quiero ver. ¿Por qué no quería ver? Porque no quería observar la violencia de su papá contra su mamá y la violencia que rompía las cosas y venía borracho. Entonces digo, hay que entregarle a Jesús, que tiene presente aquel acontecimiento. Hay que perdonar a su papá. Hicimos la oración. ¿Y qué pasó? El Señor la sanó. O sea, recobró de una vez perfectamente la visión.
¿Por qué? Porque Dios ahí dio una palabra de conocimiento sobre una situación puntual. Muchas veces no hay la palabra de conocimiento, pero Dios lo conoce todo. Jesús es el buen pastor que conoce las ovejas una a una. Entonces se le entrega a Jesús y a la Santísima Virgen María aquel acontecimiento doloroso de su vida. Se le dice al Señor que abrace a esa bebé, en este caso, a la Virgen María también, que la abrace con ternura, y que Jesús le haga ver: yo me pongo ahora entre tu papá y tu mamá, y no permito que tu papá golpee a tu mamá. Pero ora por tu papá y perdónalo. Es así porque a él lo hicieron así. Es violento porque a él lo violentaron. Es así porque no me tenían el corazón. Perdónalo, pero yo ahora tomo aquel acontecimiento doloroso de tu vida para que no te moleste más. Esa es la manera de hacer la oración de sanación interior en estos casos que le estoy realmente diciendo. Tengo que usar unos textos bíblicos porque se me va el tiempo y voy a tener otro compromiso dentro de unos minutos. Mire, el Salmo 139, versículo 13-16, dice así: proclamo, porque tú mis riñones has formado, me has tejido en el vientre de mi madre. Yo te doy gracias por tantas maravillas. Prodigios soy, prodigios son tus obras. Mi alma conocías cabalmente, y mis huesos no se te ocultaban. Cuando era yo formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra, mi embrión tus ojos lo veían. En tu libro están inscritos todos los días que han sido señalados, sin que aún exista uno solo de ellos. O sea, Dios no solo nos ama desde toda la eternidad y nos ha conocido, sino que cuando estábamos en el vientre materno, nos amaba. Dice luego en Jeremías 6:1-5, el Señor le dice a Jeremías una expresión bien hermosa, que se lo voy a leer de una vez también. Lo que le dijo el Señor a Jeremías, mire lo que dice el Señor a Jeremías. No es esto. A ver, un segundito más. Bueno, le dice: cuando estabas en el vientre materno ya te apoyabas en mí. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia exactamente para usar la misma expresión de Jeremías. Ya está. 1:5. Dice el Señor: antes de haberte formado yo en el vientre materno, te conocía. Esta sanación es bien importante para que no dudemos del amor de Dios, que nos ama con amor eterno, un amor infinito. Y nos dice el Señor para lo que es la soledad de esa gente que se siente sola. Hebreos 13:5, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Para aquellos que se han sentido solos, abandonados, que de pronto tuvieron una experiencia que se perdieron en una muchedumbre, no estaba la mamá cerca, lloraron, pensaron que estaban perdidos. Y el Señor dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Llega a decir también el Salmo 27:10, así tu padre o tu madre te abandonan, yo no te abandono nunca. Y así dice Isaías 49:15, ¿puede una madre abandonar a su hijo de sus entrañas? Muy difícil, ¿verdad? Pues si una madre lo hiciera, yo no lo hago contigo. Cree en el amor de Dios. Aunque papá y mamá no te hayan amado, no los juzgues, no los condenes, perdónalos, ora por ellos. Pero dile ahora al Señor que quieres experimentar ese amor y esa ternura también de la Virgen, porque Dios nos ha demostrado su gran amor. Vemos a Jesús, Dios hecho hombre por ti, sanando enfermos, consolando afligidos, quitando tristeza de los corazones, levantando muertos, liberando oprimidos. Ese es Jesús, cerca, y ha dicho: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No te sientas solo, pero empieza a perdonar al que te ha ofendido, que es realmente bien importante para que puedas ser realmente feliz, para gloria del Señor nuestro Dios. Decía en Oseas 11:4 el Señor: con lazos de ternura
Con cuerdas de amor los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Cuando tú te has sentido triste, con injusticia te han hecho daño, el Señor estaba cerca de ti. Tú no lo advertiste, por eso has sufrido tanto. Pero Él nunca te ha abandonado. ¿Y dónde estaba Jesús cuando sufrió eso? A tu lado, si no, no hubieras podido soportar. Ya Él había cargado todo eso en la cruz porque te ama con un amor infinito, incondicional, misericordioso. Y tus pecados ya fueron perdonados. Si te has arrepentido, te has confesado, los pecados no existen. Aunque fuesen rojos como la escarlata, el Señor te vuelve blanco como la blanca nieve. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Dios te ha perdonado, pero tú no te has perdonado todavía. Y mira, entrégale a Jesús lo que fuere, lo que estés teniendo. Vamos a hacerlo en breve oración porque debo terminar ya por un compromiso importante. Jesús, yo quisiera colocar toda mi vida ahora en tus manos de buen pastor y en las manos de la milagrosa de la Virgen María. Te quiero pedir, Jesús, que ya que conoces toda mi existencia, me estreches contra tu corazón y que mientras te doy gracias, porque siempre has estado conmigo, sanes el desamor, sanes la soledad, sanes todas estas heridas que hemos nombrado, los momentos dolorosos de mi vida. Te los entrego a ti, Jesús. Tómalos. Creo en tu palabra. Vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, que yo les aliviaré. Te entrego todo, Jesús. Y a ti, Virgen Santísima, a tu ternura, a tu cariño de madre. Y ahora desde aquí, Señor, pido que todos los que están escuchando esta conferencia reciban esa sanación profunda. Dame la gracia de perdonar al que me ha ofendido y sana también mi fe, porque he desconfiado a veces de tu amor. Y hoy, escuchando tu palabra, creo en tu palabra y quiero, Señor, creer siempre en ti. Y me abandono totalmente y de una manera confiada en tus manos de buen pastor. Gracias, Jesús. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Tenemos en el futuro, cuando el Señor nos ilumine, alguna oración más de sanación. Esto ha sido más bien explicación de la palabra, del panorama que hay, la necesidad que tenemos de sanación interior, y haremos sanación también en algún momento. Muchas gracias por su atención. No se olviden de orar por nosotros. También colaboren con el Florida Center for Peace, con su plegaria y también con su granito de arena para poder realizar estas conferencias que